¿Qué dijo? ¿Por qué nadie aquí me entiende? James Lee tronó, su voz resonando por el vestíbulo del hotel y atrayendo todas las miradas hacia él. Señor, si no habla inglés debería haber traído un intérprete. Este es el Hotel Regal, no un mercado de ruegos, replicó Robert Eaton, el gerente del hotel, con frialdad, pronunciando cada palabra con desprecio, su mirada tan fría como el hielo. Entre la multitud, los huéspedes adinerados comenzaron a susurrar con una burla. Pines quizás acaba de bajar de su jet privado, pero todavía no se ha molestado en aprender inglés. Todo el dinero del mundo y ni siquiera tiene modales para hablar. Esas crueles y despreocupadas palabras cortaron el orgullo de James Lee como cuchilla. Invisibles, parado en medio del vestíbulo más opulento de Manhattan, con sus brillantes candelabros de cristal y suelos de mármol pulido, se sentía más frío y aislado que nunca. Era la primera vez que experimentaba una discriminación tan abierta en un lugar famoso por su elegancia y refinamiento. Un poderoso multimillonario chino-americano. Alguien que normalmente inspiraría respeto inquebrantable. Ahora recibía nada más que desprecio e indiferencia, más allá de lo que jamás había imaginado. No muy lejos, Tiana Jackson, una empleada negra que pasaba sus días limpiando en silencio y observando, presenció toda la escena. Su corazón se apretó y apretó el mango de su escoba, inconscientemente, mientras James continuaba suplicando en mandarín. Tengo una reservación. ¿Por qué nadie la revisa? Eaton simplemente esbozó una sonrisa arrogante y señaló al personal de recepción que ignorara la súplica de James. Díganle que espere. No tengo tiempo para gente que no sabe comportarse. Tiana se mordió el labio mientras la indignación la invadía. Entendía cada palabra que James decía. Sabía exactamente por lo que estaba pasando. Pero entre ellos existía una barrera invisible, una división nacida de roles, estatus y color de piel. Sus ojos se posaron en la maleta vintage de alta gama que James había traído consigo, una pieza de equipaje que ocultaba el secreto más preciado de su familia. En ese instante una pregunta cruzó la mente de Tiana. ¿Era ese el momento de romper su silencio y ayudar a un completo desconocido? En el suelo de mármol pulido yacía un collar de jade con forma de fénix. Su suave brillo verde irradiaba una autoridad silenciosa en medio de la tensión que llenaba el Hotel Regal. Nadie notó el tesoro invaluable excepto Tiana. Khamer se fijó en el exquisito colgante. Su corazón latía con ansiosa anticipación. Quería avanzar, pero sus piernas se sentían paralizadas. Tiana sabía demasiado bien que cualquier acción ahora podría ponerla en peligro con el gerente Eaton, el mismo hombre cuyo poder había visto a menudo hacer la vida insoportable para el personal como ella. En ese preciso momento, desde un rincón lejano del gran vestíbulo, Eaton se inclinó hacia un empleado y habló en un tono bajo y burlón. Es una molestia tratar con gente como él. No se apresuren a resolver su solicitud. Déjenlo remojar un rato para que aprenda humildad. Aunque sus palabras apenas fueron un susurro, Tiana escuchó cada sílaba. Un escalofrío de presagio se deslizó en su pecho, una advertencia de que esta prueba estaba lejos de terminar. Mientras Tiana aún vacilaba, suaves murmullos comenzaron a recorrer el círculo de invitados adinerados alrededor del gran vestíbulo. Una mujer rubia de mediana edad vestida Count on Chanel se inclinó hacia su amiga y susurró lo suficientemente alto como para que los oyentes cercanos captaran. Estas personas siempre actúan tan importantes, pero ni siquiera saben comportarse en un lugar como este. El dinero ciertamente no compra cortesía. Risas suaves siguieron, silenciosas pero lo suficientemente agudas para herir. Los demás clientes ricos dirigieron rápidamente sus miradas burlonas hacia James Lee sin Molstars, ya en disfrazar su desprecio. Probablemente James no entendía sus palabras, pero sus gestos, miradas y sonrisas lo decían todo. Enderezó la espalda, obligándose a proyectar la confianza de un multimillonario poderoso. Pero el frío alienante en el aire erosionaba su compostura. Poco a poco, a unos pasos, Robert Eaton disfrutaba del incómodo espectáculo, con los brazos cruzados y el rostro congelado en una máscara de satisfacción. Observaba cómo el huésped problemático finalmente se daba cuenta de su desventaja con más de 60 años. La imponente figura de Eaton y sus fríos ojos azules le conferían una presencia intimidante. En sus más de 2 décadas en el Regal, había construido una reputación sólida como un profesional pulido y un servidor amable de la élite. Sin embargo, bajo esa perfecta fachada se ocultaba un prejuicio, latente en un hombre que ocultaba un sesgo profundo tras sonrisas gentiles. Eaton se acercó a James una vez más, pronunciando deliberadamente cada palabra en un tono lento y condescendiente, que daba a entender que el señor Lee era inculto. Señor Lee, como ya le he explicado, su habitación no estará lista hasta mañana. Quizás prefiera un hotel más adecuado a sus circunstancias. El ceño de James se frunció al captar la clara provocación en las palabras de Eaton,
en una voz más firme y desafiante que nunca antes se había atrevido a usar. Hablo, en inglés por primera vez, vacilante pero resonante de autoridad. Reservé una habitación para hoy. No me voy a ningún lado. Por un momento la sonrisa de Eaton se congeló, pero rápidamente recuperó su fachada cortés y compuesta. Sin embargo, sus ojos permanecieron tan fríos como el hielo mientras respondía suavemente. Entiendo que ha habido un malentendido, señor Lee, pero como puede ver, no podemos cambiar las reservas a capricho. Este es el Hotel Regal, no una posada cualquiera. Esa última frase hirió el orgullo de James como una cuchilla invisible. Los susurros crecieron, nuevamente esta vez más fuertes e inequívocos. Las miradas escrutadoras y juzgadoras eran como una lluvia de agujas. James inhaló profundamente, luchando por mantener la calma, pero sus manos se apretaron en puños a los lados. Tiana permanecía paralizada, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Había trabajado en el hotel el tiempo suficiente para saber que la discriminación de Eaton iba más allá de la clase social. Bajo su exterior educado se escondía un profundo sesgo racial. Había visto a colegas de color y personal inmigrante soportar su trato sutil pero cruel, y ninguno se atrevía a hablar por miedo a perder el empleo o ser marginados. Pero presenciar esa escena despertó en ella un doloroso reconocimiento. Ella también conocía el sentimiento desgarrador de ser menospreciada por su origen, color o idioma. Mientras Eaton se daba la vuelta para irse, se detuvo y fijó su mirada en Tiana, que aún estaba al borde del vestíbulo. Le lanzó una mirada suspicaz y le ordenó con autoridad: «Tiana, ¿por qué estás ahí parada? Este no es lugar para que pierdas el tiempo, vuelve a trabajar». Los huéspedes cercanos miraron a Tiana como si fuera una rareza en medio de la opulencia. Avergonzada y asustada, bajó la cabeza e intentó escabullirse, pero al darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los de James. Ya no había ira en esa mirada. En su lugar, un cansancio y desesperación mezclados con una súplica silenciosa de ayuda en esa mirada la atravesó, y en ese instante Tiana sintió encenderse una pequeña y feroz chispa en su pecho. Se dio cuenta de que su silencio tenía un precio demasiado alto. Si seguía callada, James Lee sufriría injusticias. La verdad permanecería enterrada, y lo más devastador, nunca se perdonaría a sí misma. Con la decisión tomada, Tiana se agachó y recogió el collar de jade con forma de fénix del suelo de mármol, apretando con fuerza ese símbolo lleno de significado en su mano. Una oleada de valor brotó desde lo más profundo de su corazón, impulsándola a avanzar hacia el multimillonario chinoamericano. Respiró profundo para calmarse, reunió todo su coraje y caminó hacia James Lean, una pequeña acción que cambiaría su vida, la suya y el futuro del Hotel Regal para siempre. El corazón de Tiana latía con fuerza mientras daba esos pequeños y decididos pasos hacia James Lee. En los susurros burlones, las miradas suspicaces y, lo más escalofriante, la fría mirada de Eaton, hacían que cada paso se sintiera como caminar sobre un alambre tenso y frágil, a punto de romperse. Sin embargo, por primera vez en su vida, ya no quería ocultar el regalo especial que había mantenido enterrado en su corazón. Se detuvo frente a James Lee y abrió suavemente la palma de su mano. Allí estaba el collar de jade con forma de fénix, verde vibrante e invaluable, brillando bajo los grandes candelabros del Hotel Regal. Su voz se elevó suave y clara. Cada palabra en mandarín fluyó como una melodiosa canción en el silencio del vestíbulo. «Disculpe, señor. Y este es su collar, ¿verdad?». La sala cayó en un silencio atónito. Todas las miradas se volvieron hacia Tiana, los huéspedes curiosos, el personal boquiabierto y especialmente Eaton. La expresión de James pasó de sorpresa a profunda emoción. Sus ojos se agrandaron con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien allí hablara su lengua materna con fluidez nativa. «¿Hablas chino?», preguntó James Lee, con la voz temblando entre esperanza y asombro. Tiana asintió respetuosamente y respondió en mandarín impecable: «Sí, viví en Pekín 2 años cuando era niña. Sé lo difícil que debe ser, ¿no?, poder comunicarse en un país extranjero. ¿Puedo ayudarle?». James tomó el collar, con la mano temblando de gratitud. Miró a Tiana como si fuera un faro solitario en una habitación oscura. Por un momento, se quedó sin palabras. Luego su tono se suavizó con un agradecimiento genuino. «Gracias, Anne, de verdad, gracias. Nunca pensé encontrar a alguien aquí que me entendiera como usted». Su tierno momento se rompió con el sonido de pasos pesados. Eaton se acercó, bajando la voz a un gruñido de advertencia. «Tiana, no recuerdo haberle pedido que se entrometiera en los asuntos de un huésped. ¿Cuál es su trabajo otra vez?». «Seguro que lo recuerda». Los ojos de Eaton, afilados como dagas, traicionaban su ira y amenaza mientras fulminaba a Tiana. Con Lamir, para él, su intervención era una traición, una violación de la barrera tácita que durante mucho tiempo había impuesto entre el personal y los huéspedes poderosos. Tiana bajó la cabeza,
esforzándose por mantener la calma en su voz. Lo siento, señor Ethan, pero este huésped estaba angustiado, y solo quise ayudarle a entender lo que estaba ocurriendo. Ethan soltó una mueca de desprecio. Su exterior, pulido, no podía ocultar del todo el resentimiento que hervía por dentro. Señorita Jackson, este hotel tiene estrictos estándares para el servicio a huéspedes. No contratamos personal de limpieza como intérpretes. Si el señor Lee necesita realmente asistencia, llamaré a un profesional, no a una empleada de limpieza. James, aunque no era fluido, captó la ofensa en el tono y las palabras de Ethan. Su rostro se sonrojó por la ira y la determinación. La misma autoridad férrea que había generado miles de millones en negocios. Esta joven me acaba de ayudar a entender lo que ha estado pasando aquí, señor Ethan. Confío en ella más que en cualquier otra persona en este hotel. Ethan se congeló, dándose cuenta de que había subestimado gravemente la influencia de James Lee, pero su arrogancia y prejuicio no le permitieron ceder. Soltó una fría carcajada. Lo siento, señor Lee, pero no puedo permitir que una camarera maneje asuntos profesionales. Espero que lo entienda. James no dijo nada, solo negó con la cabeza en señal de decepción. Un multimillonario acostumbrado a ser subestimado por su origen asiático, había sentido muchas ofensas, pero nunca una tan dolorosa, justo en un lugar famoso por su elegancia y hospitalidad. Tiana dio un paso atrás, invadida por la vergüenza y la impotencia. Sabía que Ethan nunca la perdonaría por esto. Justo cuando se volvió para irse, una voz firme resonó detrás de ella. «Espere, jovencita Tiana». Se giró. James la miró con determinación inquebrantable. «Quiero que sea mi intérprete personal durante mi estancia aquí. Le pagaré lo que merece. No mí». Chase, los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Por primera vez en su carrera, su autoridad se sentía realmente amenazada. Su mirada se movía entre James y Tiana, afilada como un cuchillo, tratando de penetrar su intención. En ese instante comprendió que Tiana, una simple limpiadora a quien siempre había supuesto obedecer sin cuestionar, se había convertido en un poder no menos capaz de derribar todo lo que había construido. Tiana sostuvo la mirada odiosa y furiosa de Ethan, sabiendo que no había vuelta atrás. Respiró profundo y asintió a James Lee en mandarín perfecto. «Sí, señor Lee. Sería un honor ayudarle». En ese momento, Ethan supo que la verdadera batalla entre él y la camarera a la que antes despreciaba apenas comenzaba. Tan pronto como Tiana asintió a James Lee, sintió la mirada de Ethan, afilada como una daga, atravesar sus defensas, obligándola a enfrentar una dura realidad. Desde ese momento su relación con el poderoso gerente nunca volvería a ser la misma. Pero James Lee no la dejó sumergirse en esa tensión por mucho tiempo. Inmediatamente le hizo señas para que lo acompañara a un rincón más apartado del vestibule. La estudió atentamente, con los ojos brillando de sinceridad y gratitud. Luego, en un mandarín suave y con genuina preocupación, le preguntó: «Todavía no lo puedo creer. Hablas chino con tanta fluidez, como si hubieras nacido y crecido en China. ¿Puedes contarme cómo una estadounidense como tú puede hacerlo?» Tiana sonrió suavemente, sintiendo que los muros de precaución a su alrededor comenzaban a derrumbarse. Respiró hondo y decidió compartir ese capítulo poco conocido de su pasado. «Mi madre es Elaine Jackson. Fue agregada cultural en Pekín durante aproximadamente 2 años. Yo era solo una niña entonces. Tendría unos 12 años. Al principio realmente no quería dejar mi tierra natal para ir a un país completamente extraño. Pero mi madre siempre decía: el idioma es el puente entre culturas. Debes abrir tu corazón para aprender y entender a los demás. A aprender mandarín, hacer amigos locales y vivir como si formara parte de esa comunidad». James Lee escuchaba cada palabra. Su expresión cambiaba de sorpresa a profunda comprensión, y sus ojos reflejaban una confianza inquebrantable en la joven sentada frente a él. Su tono se suavizó con respeto y respondió: «Tu madre fue realmente visionaria. No todos aceptan esa verdad. Me considero increíblemente afortunado de haberte conocido hoy, Tiana». Hizo una pausa breve y continuó con absoluta seriedad y «Sé que esto podría meterte en problemas, pero realmente necesito una intérprete y asistente confiable aquí en el hotel. Me aseguraré de que recibas una compensación justa por tu habilidad y el coraje que mostraste hoy. ¿Aceptarías ser mi asistente personal durante mi estancia?» Tiana sostuvo la mirada sincera de James, profundamente conmovida por su amabilidad. Sin embargo, la mirada de advertencia de Ethan aún resonaba en su mente. Sabía que él no lo dejaría pasar fácilmente. Aún así, Tiana se negó a vivir con miedo y silencio por más tiempo. Enderezó la espalda, miró a James a los ojos y asintió con firmeza. «Acepto, señor Lian, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarle». En ese preciso momento, una figura familiar apareció al final del pasillo. Ethan, sujetando una pila de expedientes,
Los observaba con una mirada amenazante y afilada. Su rostro estaba enrojecido, cada línea marcada por una fría determinación. Para él, la acción de Tiana no era simplemente ayudar a un huésped, sino una traición directa al hotel y a su autoridad. Eaton dio media vuelta y se marchó con paso firme hacia su oficina privada. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, la lámpara del escritorio proyectaba sombras sobre su expresión dura y calculadora. Encendió su computadora y revisó los registros de empleados, deteniéndose en el nombre de Tiana Jackson. En sus 2 años en el hotel, Eaton nunca la había notado realmente, solo otro miembro del personal inferior a sus ojos. Pero ahora, esa misma invisibilidad se había convertido en una amenaza que ya no podía ignorar. Estudió su expediente y descubrió que había vivido en China durante 2 años, y que su madre era una diplomática respetada. Sus ojos se entrecerraron mientras su mente empezaba a tramar cómo eliminar esa nueva amenaza antes de que la situación se descontrolara. Sabía que no podía simplemente despedir a Tiana, especialmente ahora que ella tenía la protección de un huésped poderoso como James Lee. En cambio, decidió aplicar presión sutil, creando obstáculos hasta que ella renunciara o cometiera un error lo suficientemente grave para ser despedida sin protección alguna. Tomó el teléfono interno y llamó a Recursos Humanos con voz calmada pero autoritaria. Envíenme de inmediato los informes detallados de trabajo y disciplina de Tiana Jackson. Quiero revisar su desempeño y conducta a fondo. Mientras tanto, en el gran vestíbulo del Hotel Regal, James Lee y Tiana continuaban hablando suavemente en un idioma que pocos a su alrededor entendían. James le contó a Tiana más sobre el motivo de su llegada, acerca de una importante reunión programada para el día siguiente, y los problemas que ya había enfrentado en el hotel. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta Tiana de que su papel era aún más vital de lo que había imaginado. Detrás de esos baúles antiguos yacía algo mucho más complejo que James aún no podía revelar, pero no había tiempo para pensar más. Con la creciente tensión de Eaton colgando pesadamente en el aire, Tiana sabía que se había adentrado en una batalla que nunca pensó que tendría que enfrentar. Sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Y eso le dio una fuerza que nunca antes había conocido. En su corazón, juró enfrentar las consecuencias que pudiera traer la ira de Eaton, porque a partir de ese momento su don oculto dejaría de ser algo que esconder para convertirse en su arma más poderosa contra la injusticia que acechaba en las sombras del Hotel Regal. La luz pálida del candelabro de cristal en el Hotel Regal fue cambiando lentamente a un suave tono dorado con el caer del crepúsculo. En un rincón apartado del salón privado de té, James Lee y Tiana estaban absortos en conversación, sin percatarse de que una figura alta acechaba justo más allá de la puerta ligeramente entreabierta al fondo del pasillo. Era Robert Eaton, cuyos ojos, fríos como el acero, seguían cada pequeño gesto. Desde su posición oculta, Eaton comenzó a escuchar una historia que jamás imaginó que resurgiría en su vida. Una historia lo suficientemente poderosa como para destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante los años. Mientras tanto, Tiana tomó un sorbo suave de té verde, su mirada tierna mientras observaba al multimillonario chinoamericano frente a ella. Se dio cuenta de que bajo el aura de poder y confianza de James Lee se ocultaba una profunda tristeza que aún no había compartido. Lentamente, James apoyó la taza. Sus ojos profundos reflejaban el tenue brillo de la lámpara de la mesa. Habló en mandarín, con tono medido, sombrío pero resuelto. Tiana, quizás te preguntes por qué he insistido en quedarme en el Hotel Regal, a pesar de los obstáculos y la falta de respeto que he encontrado aquí. Tiana asintió suavemente, mostrando genuina preocupación y disposición para escuchar. James continuó, desviando la mirada hacia un punto distante, como si mirara a través del tiempo hacia el pasado. Este hotel fue construido originalmente sobre tierras que pertenecían a la familia de mi abuela. Se llamaba Mai Len, una mujer brillante y fuerte que en los años 40 era dueña de toda una manzana llena de vida en el centro de Manhattan. Pero todo cambió a principios de los años 50, cuando los antepasados del actual gerente George Eaton, junto con algunos socios sin escrúpulos, estafaron y se apoderaron de toda esa propiedad. Tiana escuchaba, atónita, cada palabra de James. Encajaba como piezas cruciales de un rompecabezas que explicaba su presencia allí. Hizo una pausa, mirando hacia abajo el collar de jade con forma de fénix que apretaba con fuerza en la mano. Su voz se suavizó, cargada de emoción. Mi abuela murió amarga e impotente. Le contaba a mi madre sobre esas tierras y la despiadada traición de personas en las que confiaba. Siempre creyó que un día nuestra familia recuperaría lo que nos quitaron. Antes de morir,
Le entregó este collar a mi madre con un último encargo en regresar aquí para restaurar el honor y la justicia de nuestra familia. Tiana sintió su corazón apretarse ante la desgarradora injusticia en el centro de la historia familiar de James. Comprendió que el hombre frente a ella no solo buscaba una herencia material, sino que luchaba por revivir la dignidad de un linaje, enterrado durante mucho tiempo bajo la injusticia y el abandono. Detrás de la puerta, Ethan apretaba los puños, su rostro sonrojado por una mezcla de ira y miedo. Nunca imaginó que más de medio siglo después, el oscuro pasado que su familia había ocultado tan cuidadosamente, estallaría tan inesperadamente. Cada palabra de James era como una daga contra la reputación que Ethan había forjado durante Peor aún, Ethan reconocía que James no era solo un multimillonario adinerado, sino también lo suficientemente poderoso y astuto para descubrir todos los secretos que intentó sepultar. Ethan se apresuró de regreso a su oficina privada. Una vez dentro, se dejó caer en su silla de cuero, respirando con dificultad, la mente llena de pensamientos oscuros y caóticos. Murmuró con veneno: imposible. Mi familia trabajó demasiado para construir este imperio. Nunca permitiré que un multimillonario asiático-americano y esa simple empleada destruyan todo. Su furia y desesperación cristalizaron en un plan frío y calculado. Sabía que, para proteger su reputación y legado, debía eliminar la amenaza que representaban James Lee y Tiana Jackson por cualquier medio necesario. Mientras tanto, en el rincón del salón de té, James miró a Tiana a los ojos, con voz firme y decidida. Tiana, sé que te pido mucho, pero necesito un aliado de confianza que me ayude a probar la verdad. Este collar de Fénix es la pieza de evidencia más crucial. No es solo una joya, es la llave para revertir décadas de injusticia enterrada. Tiana apretó la mano, su mirada más decidida que nunca. Sentía con claridad que su vida había dado un giro que nunca lamentaría escribir. Señor Lee, puede confiar en mí por completo. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarle a restaurar la justicia para su familia. James sonrió, un alivio lo invadió al saber que ya no estaba solo en esta lucha. En la fría habitación al final del pasillo, Ethan comenzó a trazar los primeros pasos de su insidioso plan. Tomó el teléfono, su tono calmado pero cargado de una amenaza no pronunciada. Quiero vigilancia en cada movimiento que James Lee y esa empleada Tiana Jackson Hagen no dejen escapar ningún detalle. Si es necesario, prepárense para actuar. Debo asegurarme de que esos dos no tengan ninguna oportunidad de destruir lo que pertenece a mi familia. Colgó el teléfono, su mirada helada barría las ventanas oscuras que daban al Hotel Regal. En su mente, una batalla implacable había comenzado oficialmente, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para defender el poder, prestigio y legado que consideraba suyo. La noche había caído hacía rato, y el Hotel Regal yacía envuelto en un silencio inquietante. Tras revelar el desgarrador secreto del pasado de su familia, James Lee sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero también sabía que estaban a punto de entrar en una batalla peligrosa y de alto riesgo. Para Tiana, la chispa de fe y valentía recién encendida en su interior se había convertido en una fuente invisible de fuerza, robándole una determinación como nunca antes. Mientras tanto, Ethan seguía vigilando sus movimientos en secreto. Cada paso que daban y cada palabra que intercambiaban le era reportada por operativos de confianza que había contratado discretamente. Ethan sabía demasiado bien que para preservar el legado que su familia había robado, no podía permitirse errores. Esa noche, guiado por la intuición y los fragmentos de recuerdos de la historia de su abuela, James invitó a Tiana a ayudarlo a buscar pistas dentro del Regal. Recordaba a su abuela, Maylin, hablando de un ala oculta del Fénix, una cámara privada diseñada y construida en secreto en estos mismos terrenos cuando la familia aún poseía la tierra. Avanzaron en silencio por los largos corredores desiertos. Tiana se detuvo ante una pared adornada con molduras ornamentales clásicas en un rincón oscuro del hotel. Su corazón dio un salto cuando notó un pequeño emblema de Fénix tallado, tan sutilmente que era casi invisible. James se acercó apresurado, con la respiración entrecortada de esperanza al reconocer el símbolo. Este es el signo secreto que mi abuela describió, dijo, presionando su collar de jade contra la talla. Se oyó un clic claro y una puerta oculta se abrió lentamente. Dentro de la cámara tenue, James y Tiana quedaron boquiabiertos ante el vasto espacio perfectamente conservado. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz antiguo y con patrones, y grandes armarios de madera llenos de libros y archivos organizados, intactos durante décadas. En el centro de la habitación se encontraba un escritorio de ébano negro brillante, cubierto por el polvo del tiempo, pero aún mostrando majestuosidad. James se acercó con cuidado reverente, abrió un cajón y sintió que el corazón se le detenía al descubrir un gran sobresellado con cera roja clásica. Con las manos temblorosas, abrió la carta y leyó la clara escritura en inglés. A la señora Maylin, yo, George Ethan,
por la presente confieso todos los pecados y malas acciones que he cometido contra usted y su familia. A través del engaño y la coacción, apoderé injustamente de sus tierras, explotando sus difíciles circunstancias y su confianza. Sé que esta verdad nunca podrá deshacer el daño que sufrió, pero espero que esta carta ayude algún día a su familia a recuperar la justicia. James quedó en silencio atónito. Cada palabra de esa carta le atravesaba el corazón. Esa era la prueba que había buscado durante todos esos años. Una confesión del mismo hombre que traicionó a su familia. Tiana se apresuró a su lado, con los ojos abiertos de asombro ante la carta, pero la carta era solo el comienzo. A su alrededor yacían artefactos invaluables, documentos antiguos, mapas de tierras y los planos arquitectónicos originales del hotel, todo confirmando que la abuela de James había realmente sentado las bases del Regal, y que ese ala del Fénix conservaba la evidencia histórica más vital. Pero mientras absorbían su descubrimiento, una figura sombría permanecía en el pasillo. Uno de los agentes encubiertos de Eaton, grabando en secreto todo con una cámara diminuta oculta en la manga. Minutos después, Eaton miraba la pantalla de su teléfono, con la respiración pesada de ira. Sujetando el teléfono, sus ojos ardían con una furia y pánico sin precedentes. Décadas de secretos y conspiraciones estaban ahora al borde de ser expuestos en un instante. Salió furioso de su oficina y marcó con voz fría al equipo de seguridad privado que utilizaba para sus operaciones más clandestinas. Deben actuar de inmediato. 2 personas en el hotel poseen documentos que no pueden permitirse que salgan a la luz pública. Recuperen cada pieza de evidencia a cualquier costo y bajo ninguna circunstancia permitan que descubran quién está detrás de esto, colgó, apretando el teléfono con ira. Sabía que si esos documentos llegaban a la luz, el imperio y la reputación de su familia desaparecerían como humo. Pero también sabía que James Lee y Tiana no eran personas que esta lucha había trascendido vendetas personales. Ahora era una batalla entre la justicia y la corrupción, entre la verdad y la oscuridad del pasado. Dentro del ala secreta del Fénix, James y Tiana intercambiaron miradas decididas. Entendían que, una vez abierta esa puerta, no había vuelta atrás, pero en lugar de miedo, solo fortalecía su resolución. James apretó la mano de Tiana, con voz llena de convicción inquebrantable. Tiana, ahora tenemos la verdad. Nuestra misión es protegerla a toda costa. Pase lo que pase, nunca me rendiré. Tiana devolvió el apretón, con los ojos brillando de firme determinación. Señor Lee, puede contar conmigo. Recuperaremos la justicia que nos robaron. En las profundidades sombrías del ala del Fénix, 2 personas de mundos diferentes estaban juntas en la misma primera línea, listas para enfrentar los siniestros planes que Eaton ya había puesto en marcha detrás de la fachada regia del Hotel Regal. El Hotel Regal nunca se había sentido tan sofocante o inquietante bajo la cubierta de la noche. Tiana y James salieron de la cámara secreta del ala del Fénix en un silencio pensativo. Cuando sus miradas se encontraron, compartieron tanto esperanza como cansancio ante los peligros que los rodeaban. Comprendían plenamente que los archivos que habían descubierto no eran meras curiosidades históricas. Eran piezas críticas de un rompecabezas capaces de derribar la fortuna y el poder de muchos, especialmente de Robert Eaton, mientras intentaban calmar su ansiedad y planear su próximo movida. Eaton, el hombre detrás de todo su tormento, ya había comenzado a actuar con decisión. La oscuridad de su codicia y desesperación había nublado por completo su buen juicio. Estaba decidido a proteger el legado robado de su familia a cualquier precio, sin importar cuánto tuviera que cruzar la línea entre el bien y el mal. Aquella misma noche, mientras el hotel dormía, 2 figuras desconocidas contratadas por Eaton avanzaron silenciosamente por el corredor del último piso donde se alojaba James Lee, bajo la tenue luz del pasillo. Sus pasos profesionales y deliberados, eran claros. En minutos, forzaron la cerradura de James con herramientas sofisticadas, revolvieron su equipaje y se llevaron descaradamente todos los documentos vitales, la carta de confesión de George Eaton, los planos arquitectónicos y todos esos invaluables artefactos históricos que James había descubierto. Luego, como si nunca hubieran estado allí, desaparecieron en la oscuridad en menos de 10 minutos. A la mañana siguiente, James irrumpió en la habitación de Tiana, lleno de pánico e incredulidad. Tiana, se ha ido todo. Los archivos, la carta, todo. Registraron mi habitación durante la noche. Tiana corrió hacia su suite, con los ojos muy abiertos por la preocupación ante el caos que encontró. Comprendió de inmediato que Eaton había tomado represalias con rapidez y audacia alarmantes. Justo entonces, la puerta se entreabrió y Kevin Peterson, un joven guardia de seguridad visiblemente tenso, entró, miró a su alrededor con cansancio antes de cerrar la puerta y apresurarse hacia Tiana con el rostro grave. «Tiana, hay algo que necesitas saber». Vi algo que no debería haber visto, sintiendo la tensión de Kevin. Tiana asintió para que continuara,
con el corazón acelerado. Anoche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi al señor Ethan reuniéndose con dos desconocidos en la salida de emergencia trasera. Le entregaron un gran maletín y algo más que no pude identificar. Kevin dudó, pero siguió con voz firme y ansiosa. Luego Ethan y esos dos subieron directamente al piso del señor Leen, lo vi claramente. Pero Ethan nos ordenó borrar las grabaciones de anoche. Mientras James asimilaba la revelación de Kevin, su rostro se llenó de ira y decepción. Tiana comprendió que esto ya no era una simple disputa. Ahora era una batalla feroz entre la justicia y el poder, la verdad. Why lament? Volviéndose hacia Kevin, Tiana habló con gratitud y convicción. Gracias por contarnos. Kevin, fuiste más valiente que muchos aquí. Kevin asintió, aunque el miedo aún se reflejaba en sus ojos. No podía quedarme callado después de lo que vi, pero ahora temo que Ethan se entere y me meteré en grandes problemas. Tiana apretó el brazo de Kevin protectora con tono firm. No estás solo. Kevin y te protegeremos, pero necesitamos tu ayuda. Intenta recuperar esas grabaciones. Borradas en Kevin, temblando pero resuelto, respondió. Haré todo lo que pueda. No quiero ayudar a sostener mentiras. Mientras tanto, en su oficina privada, Ethan estaba sentado sujetando los documentos robados, con una cruel satisfacción brillando en sus ojos. Creía que con esa evidencia en mano podría controlar la situación y apagar la lucha que James y Tiana habían encendido. Sin embargo, Ethan no se daba cuenta de que sus acciones despiadadas solo habían avivado la llama de la determinación en James y Tiana. Sabían que esta ya no era solo una pelea por el honor familiar o la justicia personal. Era una guerra contra un poder oscuro y peligroso que Ethan había ocultado durante mucho tiempo. James se acercó a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad con una resolución firme. Ethan piensa que puede borrar la verdad robando nuestras pruebas, Sam, pero está equivocado, Tiana. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Nunca nos rendiremos. Tiana sostuvo su mirada y asintió con igual determinación. Recuperaremos lo que es nuestro. Señor Liam, Ethan inició esta batalla, pero nosotros seremos quienes la terminemos. En el tenso silencio que aún colgaba sobre el Hotel Regal, Ethan no tenía idea de que su crueldad imprudente solo había hecho a James y Tiana más decididos y poderosos que nunca en su lucha por la justicia. Cuando el sol asomó por el horizonte, el Hotel Regal yacía bajo un extraño silencio, como si su elegante calma ocultara algo inquietante debajo. Tras los disturbios nocturnos, una atmósfera tensa se había filtrado en cada rincón. Ethan entró en la sala de conferencias del personal con ojos fríos y hostiles y un aire de absoluta autoridad, como un depredador listo para un ataque decisivo. Quiero que todos aquí escuchen con atención. Comenzó Ethan con tono calmado pero firme, su mirada recorriendo los rostros preocupados frente a él. Debido a acciones que han dañado seriamente la reputación del Hotel Regal, estoy terminando los contratos de las siguientes personas: Tiana Jackson, Kevin Peterson y cualquier persona que haya colaborado o apoyado al señor James Lee. En cada palabra cayó como un cuchillo helado, enviando una ola de pánico entre el personal. Kevin se quedó rígido, con el rostro pálido por el shock. Tiana sintió su corazón latir con justa rabia. Estaba claro que Ethan lanzaba un desafío total, sin dejar espacio para ocultaciones. Sin decir más, Ethan dio media vuelta y salió, triunfante, convencido de que eliminando esas amenazas recuperaría el control total. Pero no se dio cuenta de que este movimiento solo empujaba a Tiana y James a una batalla aún más feroz, donde la verdad y la justicia eran los únicos objetivos. No había tiempo que perder. La voz de Tiana temblaba pero sonaba resuelta al acercarse a James. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Ethan pasó de las advertencias a las acciones. James asintió, plenamente consciente de lo que estaba en juego. Se apresuraron hacia la salida principal. Pero al entrar en el vestíbulo sintieron como la seguridad del hotel convergía sobre ellos desde todos los lados. «Deténganse ahí», gritó un guardia, con voz autoritaria y potente. Sin otra opción que huir, Tiana y James corrieron por el largo pasillo y salieron a las bulliciosas calles de Nueva York en su. Los pasos de sus perseguidores retumbaban detrás de ellos, siluetas oscuras al acecho. Cruzaron aceras llenas de gente, empujando a peatones sorprendidos y esquivando a autos que tocaban la bocina. El corazón de Tiana latía con fuerza, pero apretó la mano de James, decidida a no soltarla durante esa persecución sin aliento. Un elegante coche negro rugió bloqueando su camino, pero James arrastró a Tiana justo a tiempo hacia un estrecho callejón. Corrieron junto a contenedores de basura rebosantes, mientras los gritos de los guardias resonaban detrás: «No los dejen escapar». Al irrumpir en un abarrotado mercado callejero, tumbaron puestos en su desesperada huida, dejando caos a su paso. Finalmente, se escabulleron en una estación de metro repleta. Las puertas del tren se cerraron justo cuando los guardias llegaron al andén,
dejando rostros furiosos atrás. Jadeando por el aire mientras el tren atravesaba los oscuros túneles de la ciudad, Tiana se volvió hacia James, con preocupación y determinación en sus ojos. Necesitamos un lugar seguro para escondernos. La casa de mi madre. Eaton nunca pensaría en buscar allí. James estuvo de acuerdo sin dudar. Bajaron en la siguiente estación y se dirigieron hacia la modesta casa de piedra marrón en Harlem, donde vivía Elaine Jackson. La madre de Tiana era un hogar pequeño y acogedor, rodeado de árboles frondosos, un marcado contraste con el caos del que habían escapado. Elaine abrió la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa, al ver a su hija despeinada y sin aliento. «Tiana, ¿qué pasó?» Tiana se desplomó en los brazos de su madre, liberando el miedo contenido y el agotamiento. «Mamá, estamos en grave peligro. Te explicaré todo, pero primero debemos estar seguros». Elaine los guió adentro y cerró la puerta con llave. En la acogedora sala, Tiana y James relataron cada detalle: a la traición de Eaton, el secreto familiar robado, la aterradora persecución. Elaine escuchó, sus ojos sabios fijos en James. En cuando terminaron, habló con firmeza, con convicción en la voz. «James, mi madre siempre decía, la verdad solo puede ocultarse por un tiempo. La gente puede huir de la justicia, pero nunca borrar lo que ha hecho. Tú tampoco estás solo en esta lucha. Esta casa será tu refugio hasta que recuperes la justicia que te robaron». En la oficina del Hotel Regal, Eaton golpeó el escritorio, con el puño, la furia y desesperación en su voz al enterarse de su escape. «Son todos inútiles. Quiero que los encuentren de inmediato, aunque tenga que voltear toda esta ciudad». Caminó hacia la ventana y miró las calles llenas de gente abajo, con la amargura y el miedo marcados en su rostro. Eaton sabía que mientras James y Tiana permanecieran libres, nunca tendría paz, a salvo dentro de la casa de piedra marrón. En Harlem, James y Tiana intercambiaron una mirada de determinación inquebrantable. Aunque sabían que muchos desafíos les esperaban, se negaban a rendirse ante el poder y el engaño. Su batalla por recuperar la justicia apenas comenzaba y estaban listos para lo que viniera. En la segura y pequeña casa de Elaine Jackson en Harlem, la luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas, tiñendo todo con un cálido pero ansioso resplandor dorado. Tiana y James acababan de sobrevivir a un escape que les aceleró el corazón, y ahora comprendían que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en una cuestión de justicia, una misión sagrada para restaurar el honor y revelar verdades enterradas por mucho tiempo. Sin perder tiempo, Tiana contactó a Amanda Chun, presidenta de la Sociedad Histórica de Chinatown. Aguda, inteligente y decidida, Amanda era reconocida en la comunidad por sus investigaciones históricas sobre las historias de inmigrantes, especialmente aquellas olvidadas o deliberadamente ocultas. Cuando Amanda escuchó la historia de James y Tiana, aceptó de inmediato reunirse con ellos al día siguiente en una discreta cafetería en Mulberry Street. Allí estaba, calmada pero apasionada, acompañada por Sarah Winters, una joven periodista tenaz conocida por destapar escándalos de poder en Nueva York. Sarah había oído hablar de la reputación de Eaton durante años, pero nunca tuvo la prueba que necesitaba. Amanda habló primero, mirando a James con sincera determinación. «Hace tiempo escucho rumores sobre usted y su familia, pero nunca imaginé conocer a un descendiente directo de Min. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarle a buscar justicia». Sarah añadió con voz firme, «si logramos descubrir pruebas irrefutables, esto no quedará enterrado en el silencio. Eaton responderá por sus crímenes». Sus palabras fortalecieron el ánimo de James y Tiana, confirmándoles que no estaban solos. Inmediatamente, se sumergieron en una intensa búsqueda de registros históricos, una tarea ardua pero llena de esperanza. Durante los días siguientes, bajo la guía de Amanda, revisaron miles de páginas en la Biblioteca Pública de Nueva York, archivos locales y pequeños museos del barrio. Pieza por pieza, la oscura conspiración de la familia Eaton emergió en detalles escalofriantes. Antiguas escrituras, cartas y registros de ventas no solo corroboraban la confesión de George Eaton, sino que revelaban una red criminal que involucraba a muchas figuras poderosas en la Nueva York de mediados del siglo XX. Sin embargo, Eaton no permanecía inactivo. Desde su opulenta oficina en el Hotel Regal, observaba cada avance con furia helada, incapaz de soportar la idea de que la reputación y fortuna de su familia se desmoronaran. Decidió tomar medidas cada vez más despiadadas. Aquella noche, mientras Tiana reorganizaba documentos cruciales, su teléfono vibró sin cesar. La voz de un desconocido susurró lo suficiente para inquietarla profundamente. «Tiana Jackson, no puedo revelar mi identidad, pero debes saber esto: los hombres de Eaton te vigilan de cerca y planean destruir tanto tu reputación como tu vida. Ten cuidado. No se detendrán ante nada». La llamada terminó abruptamente,
dejando a Tiana en pánico. Inmediatamente alertó a James y a sus aliados. Sabían que Eaton, acorralado, recurriría a cualquier táctica para ganar. Desde ese día, se movieron con extrema precaución. Amanda y Sarah duplicaron meticulosamente cada registro y almacenaron copias en lugares secretos. James y Tiana cambiaban sus rutas cada vez que salían de casa, permaneciendo siempre alerta. Una noche tensa, Sarah se reunió con Tiana en un bar tranquilo del este de Manhattan. Con rostro serio habló Tiana: acabo de enterarme de que Eaton se detuvo en la vigilancia. Ha contratado una firma privada de investigación notoria, experta en trucos sucios, capaz de difamar a cualquiera que se oponga a su cliente. Fabricarán mentiras para pintaros a ambos como villanos. Tiana sintió cada palabra como un cuchillo frío. Se dio cuenta de que esta lucha ya no era solo por historia o justicia, sino por sus propias vidas y reputaciones. ¿Qué hacemos? Sarah preguntó con voz temblorosa pero decidida. Sarah apretó su mano, con los ojos encendidos. Tenemos que actuar rápido y con decisión. Publicaré la investigación lo antes posible. Pero primero, deben estar seguras. Prepared. Cuando la historia salga a la luz, Eaton no nos dejará en paz. Mientras tanto, en su oficina del hotel, Eaton bebía un trago fuerte, con las manos temblando de rabia y miedo. Sabía que si esas revelaciones históricas se hacían públicas, todo lo que había construido desaparecería. Tomó con voz fría y brutal: acábenlos ahora, sin excusas. Quiero que ambos estén neutralizados antes de que esto se descontrole. Colgó, con los ojos llenos de odio mientras miraba el horizonte nocturno de Manhattan, sin mostrar piedad. En la pequeña casa segura en Harlem, James apretó la mano de Tiana, con la mirada firme y decidida. No podemos rendirnos. La justicia está adelante, y ahora luchamos no solo por mi familia, sino por todos los afectados por la injusticia. De Eaton, Tiana sintió, con el corazón lleno de fuerza y fe inquebrantable. Sabía que la batalla final había comenzado, y esta vez no fracasarían. El sol salió lentamente sobre Nueva York esa mañana, pero nunca su luz había parecido tan pesada y significativa. Tiana despertó en la pequeña habitación de Harlem, justo cuando su teléfono empezó a vibrar insistentemente sobre la mesa de noche. Al otro lado estaba la voz emocionada de Sarah Winters, llena de urgencia. Tiana, la historia está en la portada. La verdad finalmente salió a la luz. En un instante, el sueño de Tiana se esfumó. Se incorporó de un salto y encendió su portátil. Allí, destacado en la página principal del New York Tribune, con un tipo de letra audaz y dominante, estaba el titular, expuesto el encubrimiento. De 70 años del Hotel Regal, fraude histórico sobre tierras revelado. El poderoso artículo de Sarah destapaba el plan para robar las tierras de Maylin, con evidencia documental, fotografías y la confesión misma de George Eaton. Incluso detallaba cómo Eaton continuaba ocultando la verdad, amenazando a testigos para mantenerlos en silencio. En cuestión de horas, la denuncia se había difundido por medios de comunicación y redes sociales. Por todas partes, la gente hablaba. Hashtags como Justicia para James Lee, en verdad en el Regal y en Detengana a Eaton se dispararon a la cima de las tendencias. En el Hotel Regal, la tensión crepitaba por todos los pasillos. La junta directiva convocó a una reunión de emergencia. Richard Wells, el presidente de la junta, usualmente neutral, habló con firme determinación. Ordeno una investigación interna inmediata. Señor Eaton, necesitamos una explicación completa de su parte. Pálido y forzando la compostura, Eaton se levantó lentamente de su asiento en la cabecera de la mesa. Su voz era fría y defensiva. Todo esto es una fabricación, un complot, para destruir la reputación del Hotel Regal y la mía personalmente. No permitiré que estas personas desmantelen todo lo que mi familia ha construido. Pero sus negaciones sonaron vacías. Del hotel, una multitud masiva se había congregado, coreando por justicia. Sus voces retumbaban a través de megáfonos. Justicia para James Lee. No guardaremos silencio ante la historia robada. Eaton debe renunciar. La junta ya no pudo ignorar la presión. Medios de comunicación importantes se sumaron, condenando la irresponsabilidad de Eaton y exigiendo total transparencia al Regal. A líderes de Chinatown y activistas sociales se movilizaron, amplificando el clamor público. En su oficina privada, Eaton estaba furioso, golpeando el escritorio con el puño. Desesperado, ordenó que hicieran lo necesario para detener a James y Tiana. No me importa cómo, deben hacer que esos dos desaparezcan. Siléncienlos de una vez por todas. Pero cuanto más ferozmente Eaton luchaba, más se exponían su crueldad y desesperación. Mensajes amenazantes comenzaron a llegar a los teléfonos de James y Tiana. Llamadas anónimas insinuando que sus vidas estaban en grave peligro. En la casa segura de Harlem, James apretó la mano de Tiana,
con preocupación y determinación en sus ojos. Tiana, ahora es el momento crucial. No podemos permitir que el miedo debilite nuestra resolución. La verdad está afuera y la justicia está de nuestro lado. Tiana sostuvo su mirada, su espíritu fortalecido por su firmeza. Tienes razón, Jameson, no podemos rendirnos ahora, especialmente cuando todo el mundo está observando. La desesperación de Ethan lo hace más peligroso que nunca. Mientras planificaban su próximo movimiento, sonó el timbre. Ambos se sobresaltaron y se prepararon. Cuando Tiana miró por la mirilla, suspiró aliviada. Eran Amanda, Chun y Sarah Winters. Las dos entraron con rostros marcados por una resolución inquebrantable. Tiana, James, estamos aquí para protegerlos, declaró Amanda, firme pero cálida. La comunidad está con ustedes. Ethan no se atreverá a actuar en su contra ahora. Sarah asintió en acuerdo. La presión mediática y pública es inmensa. Es hora de que ustedes mismos hagan pública la historia. Ethan solo tiene poder mientras guardemos silencio. Mostremos que no nos intimidarán ni nos mentirán. Tiana y James intercambiaron miradas resueltas. Sabían que no había vuelta atrás. Acordaron realizar una conferencia de prensa justo frente al Hotel Regal para contar toda la verdad. No solo para defenderse, sino para asegurar que la justicia realmente prevaleciera. Dentro del Regal, Ethan buscaba frenéticamente formas de evitar el desastre inminente. Pero por más feroz que luchara, reconocía con amarga claridad que su mundo se desmoronaba bajo la fuerza de la verdad y el coraje de aquellos a quienes había subestimado. La etapa final de la batalla había comenzado, esta vez con los medios, la comunidad y el poder indiscutible de la verdad firmemente del lado de Tiana y James. Y Ethan no escaparía al ajuste de cuentas que tanto merecía. Aquella mañana, el cielo de Nueva York estaba cubierto por una neblina tensa, presagiando un enfrentamiento inevitable. Afuera del Hotel Regal, la multitud de protestantes seguía congregada con carteles y cánticos, pero dentro del gran salón de conferencias, la atmósfera era aún más cargada. James y Tiana entraron lado a lado, con ojos llenos de una resolución sin precedentes. Ese era el momento decisivo que habían estado esperando. Un enfrentamiento directo con las figuras más poderosas del Hotel Regal, quienes por fin tendrían que escuchar la verdad enterrada durante décadas sentados alrededor de la enorme mesa de conferencias de nogal. Todos los miembros de la junta del hotel mostraban expresiones graves y ansiosas. Richard Wells, presidente de la junta, abrió la reunión con un tono calmado pero cauteloso. Señor James Lee, señorita Tiana Jackson, hemos escuchado acusaciones muy graves, y hoy presentarán las pruebas que han reunido. James se puso de pie, con la mirada firme, y la voz segura pero convincente. Damas y caballeros, no estoy aquí buscando lástima ni simpatía. Estoy aquí buscando justicia para mi abuela Malin, quien fue brutalmente estafada por los antepasados del señor Ethan, despojada de su propiedad y del honor de mi familia. Esto ya no es un asunto privado, es una verdad histórica que debe ser revelada. En ese momento la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Ethan irrumpió, furioso y agitado, con la voz retumbando. Esto es una difamación infundada. No pueden creer esas fabricaciones. He trabajado incansablemente por el bien del Hotel Regal durante años. Antes de que Ethan pudiera continuar, James lo enfrentó con calma y firmeza. Señor Ethan, lamento decirle que ya no puede escapar de la verdad. Tenemos pruebas claras de las malas acciones de su familia. Tiana se levantó y colocó su laptop sobre la mesa. En la gran pantalla aparecieron imágenes, documentos y registros históricos, pruebas irrefutables del fraude de la familia Ethan contra Malin. El rostro de Ethan se volvió pálido, pero negó desesperadamente. Todo esto son falsificaciones. Buscan destruirme con mentiras. Justo entonces, la puerta se abrió de nuevo. Kevin Peterson y Heather, ex empleados del Regal, entraron. Kevin avanzó, con valentía en sus ojos. Extendiendo una memoria USB, recuperé las grabaciones de seguridad que el señor Ethan ordenó borrar. Vi cómo él y esos intrusos entraron a la suite del señor Lee para robar las pruebas cruciales. Heather lo siguió, con la voz temblorosa pero resuelta. Admito que Ethan me coaccionó para espiar y robar documentos, pero cuando supe la verdad, ya no pude guardar silencio. La sala de conferencias se llenó de tensión a medida que cada nueva prueba se exhibía. Los intentos de Ethan por excusarse se convirtieron en gritos débiles e impotentes. En ese momento, Grace Wong, una mujer mayo digna, con una fuerza amable, entró. En todos los miembros de la junta la miraron sorprendidos. Avanzando, Grace habló con poderosa claridad. Soy Grace Wong. Tengo 85 años. Estoy aquí para testificar que conocí a Malin, la abuela de James Lee, cuando era niña. Malin ayudó a mi familia cuando enfrentábamos discriminación. Recuerdo el día en que fue forzada a irse de aquí bajo la opresión de la familia. Ethan, he esperado mucho tiempo este día para contar la verdad. Sus palabras sumieron la sala en un silencio absoluto. Ethan casi se derrumbó,
incapaz de encontrar réplica ante tan vivo testimonio y pruebas abrumadoras. Richard Wells fijó una mirada severa en Eaton. Señor Eaton, ya hemos escuchado suficiente. Con todas estas pruebas y testimonios, no nos queda otra opción que terminar su contrato de gestión de inmediato. Eaton quedó paralizado, con los ojos llenos de desesperación y rabia, totalmente impotente ante la verdad irrefutable. Wells se volvió entonces hacia James y Tiana, con evidente respeto. Señor Lee, en nombre de la Junta del Hotel Regal, le pido disculpas sinceramente por el sufrimiento que su familia ha soportado. Reconoceremos formalmente su propiedad legal del Regal y nos aseguraremos de que estas injusticias históricas sean reparadas. En ese momento James sintió que el mayor peso de su vida se levantaba de sus hombros. Se volvió hacia Tiana, con gratitud y admiración brillando en sus ojos. Ella le ofreció una suave sonrisa entre lágrimas, conmovida por la profunda importancia del momento. Eaton se hundió en su silla, con la cabeza baja, su derrota escrita amargamente en su rostro. Por primera vez, enfrentaba las consecuencias de sus propios actos y los de sus antepasados. Afuera, la multitud de manifestantes estalló en vítores. Al difundirse la victoria de James y Tianan, sabían que la justicia había triunfado y que la verdad histórica finalmente se había restaurado. James apretó la mano de Tiana, con la voz suave pero poderosa. Lo logramos. Tiana, la justicia ha vuelto a casa. Tiana asintió, con la esperanza brillando en sus ojos, lista para abrazar un nuevo futuro, uno ya no ensombrecido por la injusticia, sino protegido para siempre por la verdad y la equidad. Inmediatamente después de que las puertas de la sala de conferencias se cerraron tras Eaton, una brisa fresca recorrió el lugar, suave, pero vigorizante, como si se hubiera llevado toda la opresiva oscuridad del pasado. James se plantó en el centro de la sala, observando a los miembros de la Junta con orgullo y resolución firme. A partir de este momento, el Hotel Regal será mucho más que una propiedad de lujo. Será un símbolo de verdad, justicia y reconciliación cultural. Reescribiremos la historia de este lugar de manera digna y completa. Los miembros de la Junta asintieron en acuerdo, reconociendo que un nuevo capítulo había comenzado oficialmente. James fue rápidamente confirmado como accionista mayoritario, poseyendo el 25% de las acciones del Regal, lo que lo convirtió en una de las voces más poderosas en cada decisión. Ejercitando su nueva influencia y responsabilidades, lanzó reformas radicales para transformar el hotel en un emblema de diversidad cultural y una firme defensa contra toda forma de discriminación. Una de sus primeras decisiones fue nombrar a Tiana directora de cultura, un movimiento inesperado para muchos dentro del hotel y la comunidad. Pero pronto quedó claro que nadie estaba mejor preparado para el puesto. Su trasfondo multicultural, sus habilidades lingüísticas y el coraje demostrado durante la batalla los habían convertido en la elección ideal. En su nuevo rol, Tiana comenzó inmediatamente a crear un programa integral de historia y educación antibias, reunido de expertos y asesores, incluyendo a Amanda Chun de la Sociedad Histórica de Chinatown y a la periodista Sarah Winter. Juntos desarrollaron cursos interactivos y exhibiciones para enseñar al personal y visitantes, por igual, los valores de la justicia, el respeto y la unidad. El Regal comenzó a evolucionar dramáticamente. El antiguo Salón de Té Silencioso renació como la Sala del Fénix, un vibrante centro cultural que acogía exposiciones de arte, presentaciones musicales y eventos interculturales. Un destacado tributo a Maylin adornaba el centro de la sala con una placa histórica detallada, ayudando a los huéspedes a apreciar la historia que una vez estuvo enterrada por la codicia y el egoísmo. Una soleada mañana, Heather, la empleada, que antes se había opuesto y obstaculizado a Tiana, entró en la oficina de esta con expresión inquieta. Tiana levantó la vista, sorprendida de verla allí, con los ojos llenos de remordimiento. Tiana, comenzó Heather, con la voz temblorosa, sé que cometí muchos errores antes y no espero un perdón fácil, pero después de todo lo que pasó, quiero que sepas que he cambiado. Quiero contribuir al programa educativo que estás construyendo. Tiana la miró por un momento, percibiendo la sincera honestidad en sus palabras y en sus ojos. Se levantó, dio un paso adelante y puso suavemente una mano en el hombro de Heather. Me alegra oír eso, Heather. Todos cometemos errores, pero no todos tienen el valor de reconocerlos y corregirlos. Siempre podemos empezar de nuevo. Desde ese momento, Heather se convirtió en una de las aliadas más entusiastas de Tiana. La transformación de Heather fue una prueba poderosa de que, incluso cuando están envueltas en oscuridad, las personas pueden encontrar la luz del perdón. While la bondad. En cuanto a Eaton, tras su despido, prácticamente desapareció de la vida pública. Quienes alguna vez lo conocieron solo escuchaban rumores sobre su vida solitaria, llena de arrepentimiento y rabia. Pero James y Tiana ya no se preocupaban por eso. Entendían que construir un futuro justo y esperanzador era mucho más importante. En las semanas siguientes,
El Regal continuó su notable metamorfosis bajo el liderazgo de James y la innovadora dirección cultural de Tiana. Los principales periódicos publicaron titulares inspiradores como Hotel Regal, donde la historia se restaura y las culturas se unen, y de símbolo de división a modelo de armonía multicultural. La afluencia de visitantes aumentó y el escepticismo de la comunidad local dio paso a la admiración. El Regal ya no era famoso solo por su elegancia o servicio. Se había convertido en un referente por su profunda importancia histórica. Un día, mientras James y Tiana se preparaban para lanzar un nuevo programa cultural multiétnico, un grupo de estudiantes de diversas escuelas de Nueva York visitó la exhibición histórica. Sus rostros curiosos y con ojos abiertos se iluminaron mientras escuchaban las historias de Malin, de James y de la misma Tiana. En ese instante, Tiana comprendió el significado más profundo de su trabajo. No solo estamos cambiando el pasado, le dijo a James, con los ojos brillando de emoción. Estamos ayudando a construir un futuro mejor para estos niños. James sonrió, contemplando la escena llena de esperanza a su alrededor, con el corazón ligero y pleno de alegría. Ese es el mayor éxito de todos. Tiana, afuera, bajo un cielo azul claro y un sol radiante. Huéspedes y locales hacían fila para visitar el Regal, ansiosos por conocer la extraordinaria historia detrás. T.S. Lugar. Una historia de coraje, perseverancia y el poder extraordinario de la verdad y la justicia. Y en los corazones de todos, James, Tiana, Heather y el personal que una vez estuvo herido, brillaba la lección más valiosa en que tras todo lo que habían soportado, el resultado más preciado era su capacidad para perdonar, sanar y levantarse de la oscuridad hacia la luz de la unidad y la compasión. La ceremonia de inauguración del ala del Fénix en el Hotel Regal fue un acto solemne, marcando un renacimiento completo, una poderosa declaración de verdad y reconciliación después de tantos días oscuros. La cálida luz de las elegantes lámparas doradas bañaba cada pared restaurada y cada tallado intrincado, cuidadosamente revivido por artesanos expertos, brillaba con orgullo. Los invitados llegaron desde todos los rincones, líderes comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes que alguna vez marcharon en las calles exigiendo justicia. Su presencia atestiguaba que la historia de la señora Malin y la lucha de la familia Ley por recuperar su honor se habían convertido en un símbolo para toda la comunidad, prueba viva del poder de la unidad y el valor. James se situó en el podio, con la mirada cálida y expresión más tranquila que nunca antes se la había visto. Su voz resonó, suave pero fuerte. Hoy no solo reabrimos un ala olvidada del Hotel Regal, resucitamos un capítulo importante de nuestra historia. Una historia de verdad y valentía que casi se perdió para siempre. Se volvió para mirar a Tiana, sus ojos brillando de profunda gratitud. Tiana estaba a su lado, su corazón hinchado mientras cientos de ojos se posaban en ella. La voz de James se volvió más emotiva. Quiero aprovechar este momento para expresar un agradecimiento especial a una persona, la que restauró mi fe en la verdad, en la justicia y sobre todo, en mí mismo. Tiana Jackson, sin ti, esto nunca habría sucedido. Estallaron aplausos atronadores. La audiencia se puso de pie en un entusiasmo ferviente. En ese instante conmovedor, James sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo y lo abrió, revelando el exquisito colgante de jade con forma de fénix, la joya invaluable de su familia. El ala del Fénix no es solo el símbolo de mi familia, representa renacimiento y renovación. Hoy quiero entregarlo a quien me ayudó a resucitar todo lo que este colgante representa. Tiana, tú mereces tenerlo. Tiana quedó sin aliento, con lágrimas brotando en sus ojos mientras James colocaba suavemente el colgante alrededor de su cuello. En ese momento sagrado el tiempo pareció detenerse, siendo testigo de un lazo más profundo que la sangre, un mensaje de perdón, sanación. Why familia? James, no sé qué decir, soltó Tiana entre lágrimas. Este colgante es el mayor legado de tu familia, ¿cómo puedo? James sonrió y tomó su mano. Ya eres familia. Tiana, la verdad es nuestro mayor tesoro, y tú la has guardado. Por mí, esto no es solo un regalo, es una responsabilidad y la absoluta confianza que deposito en ti. Mientras los aplausos resonaban con fuerza, Heather observaba desde la distancia, profundamente conmovida. Ya no era la dudosa y adversaria. Se había convertido en parte de este camino de restauración y transformación. Se acercó al lado de Tiana y susurró: Tiana, gracias por darme una segunda oportunidad. Prometo estar siempre a tu lado y proteger los valores que hemos reconstruido. Tiana la abrazó, sintiendo que el cambio más genuino siempre nace en los corazones de quienes reconocen sus errores y aprenden de ellos. Afuera del Hotel Regal, en medio de la celebración y la esperanza, un SUV negro estaba detenido al otro lado de la calle. Su ventana bajó para revelar a Michael Phillips, nieto de Warren Phillips, antiguo conspirador de los Eaton,
Michael observaba la ceremonia con una expresión fría e inescrutable, como un depredador estudiando a su presa. Tocó su teléfono y dijo, «Lo subestimamos. Esto no terminará en el regalen, debemos prepararnos con más cuidado. No volveré a perder nada». Su mirada se mantuvo fija en Tiana y James, como si intentara atravesarlos desde la distancia. Luego, el SUV se fundió nuevamente entre el tráfico, y la multitud de Manhattan. Dentro del hotel todos alzaron sus copas en celebración, sin saber que la lucha por la verdad y la justicia, a pesar de su gran victoria, estaba lejos de terminar. Tiana sintió un destello de inquietud. Miró hacia la ventana, pero el subnegro había desaparecido. Apretando el colgante del Fénix sobre su pecho, susurró, «James, siento que esta historia aún no ha terminado». James le regaló una sonrisa segura y reconfortante, posando una mano firme sobre su hombro. «No te preocupes, Tiana, páselo. Que pase, lo superaremos. Hemos ganado una vez, y si es necesario, la próxima vez seremos aún más fuertes». Tiana logró esbozar una sonrisa de alivio, apartando el miedo momentáneo. Sin embargo, en su interior sabía que, como el Fénix que ahora llevaba en su cuello, este viaje siempre es un ciclo de pruebas, una lucha interminable para proteger lo más preciado. Las luces suaves del regal continuaban brillando, pero afuera, en algún lugar de las sombras, la oscuridad esperaba, lista una vez más para poner a prueba el coraje y la fortaleza de quienes se atreven a defender la verdad y la justicia. La historia del Hotel Regal no solo trata de revelar la verdad, es un testimonio de que el valor y la justicia prevalecerán, sin importar cuántos desafíos se presenten.